Se va a tratar el proyecto para modificar las llamadas jubilaciones de privilegio que involucran a jueces, fiscales, también al personal diplomático, retirado por supuesto. Está siguiendo de cerca el tema Gisela Carrera. Buenos días, Diego, nuevamente. Estamos aquí en el despacho del juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, a quien le vamos a preguntar y tratar de esclarecer un poco qué tiene que ver con los reclamos que hace tanto la oposición como los mismos magistrados de este éxodo masivo que puede llegar a ocurrir si se sanciona la ley finalmente. Buenos días, Marcelo. Buenos días, doctor. Gracias por recibirnos. Lo primero que le quiero preguntar es esto, es esta advertencia que hablan sobre un vaciamiento en la justicia en el caso de sancionarse la ley. A ver, más que una advertencia es una posibilidad bastante real que ocurra, porque este proyecto que se está presentando, que tiene numerosas aristas que van y avasallan contra un montón de derechos dentro del Poder Judicial, hace que mucha gente que hace rato está en condiciones de jubilarse, mucho más allá de los 65 años, advierta que este cercenamiento de derechos decida no seguir en sus funciones, acogerse al beneficio de la jubilación y retirarse antes que esta inseguridad jurídica se siga incrementando. Ese es el lamentable mensaje o el impacto que está generando esta ley, porque no hay claridad en la redacción. Fíjese que ayer en la reunión plenaria de comisiones, muchos legisladores señalaban esto. Si la ley dice lo que ustedes dicen que quieren hacerle decir al proyecto, ¿por qué no lo escribimos claramente y evitamos todo tipo de ambigüedad en su interpretación? Y no han querido hacerlo. Entonces, si la verdadera intención del proyecto es la que se declama, ¿por qué no se puede escribir bien? Eso fue lo que ayer nos generó un impacto muy grande y una discusión y una distracción del tiempo de todos los que ahí estaban en algo que no tiene sentido. Si yo estoy diciendo que la ley dice lo que ustedes interpretan, ¿por qué no lo escribo y evito estas ambigüedades? Con esa 3-4 renglones de una cláusula que explicaba claramente el alcance de la ley, se disipaba toda chance de vaciamiento del Poder Judicial, como hoy por hoy tenemos el peligro de que ocurra. Tenemos ya un 25% de vacantes existente al presente, por circunstancias naturales, por jubilaciones anteriores a este proyecto, por renuncias, por ascensos, por cualquier circunstancia. Se va a sumar posiblemente un 25% más. Si estamos con un 50% de vacantes en el Poder Judicial, vemos muy dificultosa la posibilidad de cubrirlos esas vacantes. Ya hoy nos cuesta cubrir el 25%, si se duplican va a ser muy complicado. Diego, te escucha el doctor. Marcelo, ante todo, buen día. Hace rato que lo escucho decir no que... No pude saludar antes tampoco. No pasa nada. Queda clarísimo igual el saludo. Usted dice desde hace mucho tiempo, ¿no?, esta posibilidad de que haya una renuncia importante de jueces o fiscales si se aprueba esta ley. Tengo entendido que ayer Juntos por el Cambio, para evitar esto, había propuesto algo así como permitir que los actuales jueces sigan con el viejo sistema, pero así todo aprobar esta nueva ley para las jubilaciones que lleguen. ¿Con este cambio le alcanzaría a usted? Ayer fue rechazado esto, pero si quizás se incluya en el recinto hoy, ¿le parecería algo positivo? A ver, parcialmente sí. Yo le dije al principio, esta ley tiene numerosos defectos a nuestro criterio que posibilitan la declaración de inconstitucionalidad de la misma. Y lo que a mí me preocupa, por lo que advertí ayer, es cierto lo que usted señala de que Juntos por el Cambio estaba proponiendo lo mismo que digo yo, lo mismo que también proponíamos nosotros. Hagamos una redacción de esta cláusula transitoria de manera clara, pero fundamentalmente por algo que es lo siguiente. En realidad, aún sin esa cláusula, en parte es cierto que el derecho adquirido que ya tienen todos ellos no sería cuestionable. Pero atento a la ambigüedad que tenía el texto de la ley y que esto podía permitir interpretaciones, necesariamente eso podría habernos llevado a todos a una situación de litigio. Sí. Entonces la propuesta que nosotros sosteníamos y que ayer también sostenía Cambiemos era, redactémoslo bien, evitemos una fuente de conflicto. Está bien. Ellos decían, el proyecto apunta a lo que ustedes dicen, no quisieron escribirlo. Entonces la duda nuestra,
Si ellos sostienen que sí dice la ley lo que nosotros interpretamos que debe decir, ¿por qué no escribirlo y aventar todo tipo de litigio? No se quiso, se evitó hacer esto, es la consecuencia que Cambiemos. Ahora, pero volviendo al origen de su pregunta, sí, aun cuando se escriba, esto soluciona parte del problema, nada más. Claro, claro. Y Queda bueno, a eso voy subsistente yo. Porque muchos otros. Yo veo, digamos, en principio muchas cuestiones, pero hay dos principales. Una, la que usted dice de si se aprueba este proyecto, muchos jueces van a renunciar, van a quedar muchas vacantes. Pero después está el otro tema que es más de fondo, que es cuánto están ganando los jueces o fiscales o el personal diplomático, que ese es otro rubro, actualmente. Que todos están de acuerdo con que sí, lo ideal sería que las mínimas suban, que los jubilados que menos ganan ganen más y no tanto hacer bajar los sueldos o los haberes de quienes más ganan. Pero bueno, no se puede todavía hacer que todos los jubilados ganen 100.000 pesos. Y ayer hizo mucho ruido lo que dijo Vanoli, el presidente del ANSES, el titular del ANSES, cuando dijo que sueldo promedio de los jubilados del Poder Judicial es 293.000 pesos, los que son de Poder Judicial de las provincias, 198.000 pesos. Son números que, digamos, multiplican por mucho las mínimas. Entonces, quizás la otra parte de la cuestión, esto de que no se retiren con el 82% del último sueldo, sino con el 82% del promedio de los últimos 10 años, y a muchos les suena bastante lógico eso. Sobre todo porque, insisto, hoy por hoy no se puede subir el resto de las jubilaciones y mantener esas. A ver, es larga la respuesta, ¿eh? Sí. Pero bueno, las manifestaciones a las que usted hace referencia son inexactas. Premeditadamente inexactas, como muchas de las cosas que se han informado allá en el recinto, para fomentar más aún la sensación que usted manifiesta. O sea, nosotros colgamos con una mochila, en parte ganada, en parte no, en parte aprovechada para cargar en el desprestigio del Poder Judicial, y que no es tal, o no debiera serlo, mediáticamente lo es, y popularmente así se percibe, pero no lo es. Entonces, se han hablado de números parcialmente ciertos y se han falseado otros. No es cierto el número, los promedios van entre 180 y 230, que sí, a los efectos de lo que usted me menciona, sigue habiendo una disparidad enorme y es difícil dar esa batalla. Pero lo que quiero significar es lo siguiente: en todos esos números, armados premeditadamente para la exposición de ayer, los cuales los hemos pedido desde diciembre, nunca nos los dieron, y ayer ellos señalaban, al ofrecerlos como los ofrecieron en público, se los hacemos llegar para que ustedes los tengan mañana en el recinto. Es de una responsabilidad enorme. ¿Cómo estoy presentando un proyecto de tal magnitud y si ustedes necesitan los números se los traigo mañana para el recinto cuando ya hay que votar la situación? Nosotros los venimos pidiendo desde diciembre y no nos lo dan. El proyecto se presentó el 15 de febrero o por ahí y en 10 días quieren tener la aprobación en ambas cámaras. Nosotros lo que estamos pidiendo es dialogar, no abortar o entorpecer este proyecto. Hay que avanzar con este proyecto. Nosotros queremos modificaciones porque somos los primeros que queremos levantar de una vez por todas esta mala imagen que tenemos puestas en nuestras espaldas con mala información, premeditadamente mala información, como la que yo le estoy señalando. Y más allá de que los números son exagerados. Un poco por el caso del tiempo que tenemos, pero... Sí, pero ¿Cómo? Usted dice que Vanoli exageró las cifras, que los números reales son entre 180.000 y 230.000 pesos promedio, ¿no?, de haberes. Más allá de estas inexactitudes, ¿están dispuestos a bajar un poco lo que cobran actualmente los jubilados del Poder Judicial? Sí, absolutamente. Ah. No, perdón. A ver, estamos dispuestos incluso a incrementar todavía aún más nuestros aportes. Ok, las dos cosas. Mal llamada de privilegio nuestra ley, Yo quiero señalar lo siguiente: un privilegio es cuando yo recibo algo no habiendo dado nada a cambio, que es lo que podemos referir respecto de aquellos que han recibido una jubilación. Y alguno que no sé si lo saca de contexto premeditadamente o porque no entendió el tema, yo no me refería a las amas de casa. Eso fue una decisión del Poder Ejecutivo, ya no me acuerdo de cuál, bien adoptada para dar una respuesta a un sector y a un problema social. Bienvenido sea, y habrán evaluado cómo hacer frente a esa decisión política. Yo me refería a otras jubilaciones de privilegio en las cuales se recibe un aporte final o un beneficio jubilatorio enorme, sin haber hecho nada para merecerlo. Entonces, lo nuestro no es de privilegio. Primero porque aportamos un 1% más, que la diferencia sustancial en un 1% más es ese 11% que aporta el sistema general, lo es con techo, que es de 158.000 pesos fijados en diciembre de 2019. Nosotros aportamos el 12%, pero sin techo y sobre nuestro haber bruto, con lo cual la diferencia es sustancialmente superior a ese 1%. Pero además, todos los que estamos en el Poder Judicial,
cerca de los 50 años, ya cumplimos con todos los requisitos de aportes que exige la ley. Solo nos faltaría la edad. Pero a partir de cumplir los 51 años, no es que nos dejan de descontar todas estas retenciones agravadas que nosotros pagamos. Las seguimos haciendo. Y está muy bien que así sea, no es una crítica o un reclamo. Está bien que sea por el sistema previsional de solidaridad, pero esos aportes que en exceso hacemos nosotros no van a la caja judicial, van a la caja general. Esto se ocultó ayer también, claro, cuando se hablaba del déficit. Nadie se puso a sacar la cuenta de cuánto estamos aportando nosotros al sistema general a partir del exceso de aportes cuando ya cumplimos con los recaudos de nuestra propia ley. Entonces, esto no es sincero al hablar de los números si se oculta. Claro. Y esto genera e incrementa nuestra mala imagen. Pero además de todo esto, nadie se va del Poder Judicial a los 60 años. Y tal es el apresuramiento, el avance de esta ley, que con tal de avanzar contra el Poder Judicial, torpemente se quiso cuestionar y elevar la edad a los 65 años. Y no es que ayer hubo una concesión a favor de nuestros reclamos. Hubo una corrección de una torpeza inicial en un error cometido, que fue pretender elevar a las mujeres que integran el Poder Judicial a los 65 años sin fundamentación alguna, si en el sistema general es de 60. Advertidos por muchos de ese error, lo corrigieron. No es una concesión de nada, porque no hubo una concesión de nada de ninguno de los reclamos que hubo, y lamentablemente yo ayer me fui con la sensación que después de haber hablado en la comisión fue solamente el cumplimiento de un trámite burocrático, porque antes de que concluyeran nuestras exposiciones ya estaba firmado el dictamen de mayoría. Clarísimo. Con lo cual ayer se cumplió con un trámite burocrático, donde fue, en definitiva, si es así, una falta de respeto, y me preocupa la interpretación que se están dando desde algunos legisladores y algunos medios. No digo que no pueda ser cierta, me preocupa. Me cuesta creer que un poder del Estado se maneje de esa manera cuando teníamos la oportunidad de oro de nosotros, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, darle una muestra de madurez, responsabilidad y sensatez a toda la comunidad, sentándonos a trabajar seriamente a debatir las modificaciones que nosotros queremos que se hagan, que se incremente el aporte, no que se modifique la edad, que se corrija, porque nadie se va ante los 65 años o casi nadie. Y cuando ustedes me hablan de los números de ayer, fíjese que se hablaba de una baja de la reducción del ANSES, y si yo planteo ese título así y hablo del déficit del Poder Judicial, y sí, sigo cargando en mi mochila aspectos negativos, pero se oculta la baja del empleo en blanco, que nada tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con el aporte del Poder Judicial, y eso también colaboró en la reducción de los ingresos en el ANSES. El Poder Judicial tiene todos sus ingresos en blanco. Debe ser el único empleo en el Estado y en general, privados también, que no hay ningún tipo de aporte, que no, más que hablar en negro, que no sean contributivos e ingresen en los aportes. Clarísimo. Es el único que tiene todo su ingreso. Y nosotros no podemos vivir más que de nuestro sueldo en el Poder Judicial, lo cual también está muy bien que así sea. Nosotros no podemos tener otra actividad bajo la sospecha de que podemos estar defendiendo algún interés propio al momento de intervenir en una causa. Muy bien, quedó clarísimo entonces su posición. Pero creo que estamos cortos de tiempo. Igual me aclaró que la respuesta era larga, pero valió la pena, porque el concepto cierra muy bien, entendimos perfecto su posición. No le di toda la respuesta, falta mucho más. No, bueno, ya sé, pero bueno, es un programa que dura 2 horas y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar del coronavirus. Vio cómo son los noticieros. Indudablemente, indudablemente. Y paritaria docente. Sería muy aburrido lo mío si sigo. Este país es hermoso, tenemos un montón de frentes abiertos. Muchas gracias por su tiempo. Y gracias a Gisela Carrera. El agradecido soy yo. Bueno, un placer. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy entonces en el recinto, porque